En una investigación de la Agencia Antidrogas de Italia realizado para las autoridades europeas, se señala que los cárteles mexicanos de la droga tienen una presencia cada día más importante en el viejo continente, con el tráfico de diferentes estupefacientes, pero sobre todo con el tráfico de metanfetaminas, drogas sintéticas y, por supuesto, de cocaína. Pero además, este informe sostiene que en buena medida esa operación en el viejo continente se asienta en el control de rutas que ejercen los narcotraficantes, los cárteles mexicanos, desde América hacia África y de África hacia Europa. No pareciera que los cárteles mexicanos, como algunos aseguran, se estén debilitando. En realidad crecen dentro y sobre todo fuera del país. En América Latina, por ejemplo, están creciendo en forma constante en Colombia y en Ecuador, también en Perú. Se han adueñado del mercado de producción de cocaína, sobre todo en Ecuador, ejecutando incluso atentados contra fuerzas policiales y de seguridad de ese país. Esta es la historia. Piano, piano, piano. Los cárteles mexicanos incrementaron su presencia en Europa, capitalizaron el impacto de la crisis sanitaria por COVID-19. Así lo señala un informe de la Dirección Central de Servicios Antidrogas de Italia. No obstante, el organismo dependiente del Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior reconoce que los efectos aún están por verse en el mercado de las drogas, la economía nacional y la seguridad interna. En su reporte 2022 sostiene que la pandemia modificó la forma en que operan las bandas criminales, incidiendo en la economía. En 2021 el volumen de droga incautada en Italia aumentó de 59 a 91 toneladas, un incremento de 54.4% respecto al año anterior. Además, detectaron indicios que apuntan el aumento de la violencia relacionada con el crimen organizado, la diversificación de las actividades delictivas y el fortalecimiento de la estructura de distintos cárteles en México. En cuanto al desempeño del narcotráfico internacional, mencionan que cárteles mexicanos tienen un papel clave como productores de heroína, marihuana, metanfetamina y fentanilo, además de ser punto de tránsito y comercio a Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa. Señalan que de los 17 principales grupos delictivos que operan en México, 9 tienen capacidad transnacional en el negocio de las drogas. El documento señala que la droga es enviada en contenedores que parten de los puertos del Pacífico y cruzan el Canal de Panamá, con destino al norte de Europa, el Mediterráneo y las costas de África Occidental. En cuanto a los patrones de tráfico de cocaína hacia México, el informe sostiene el trasiego sufrió cambios. En 2017 la mayor parte de la droga se transportaba por mar desde Colombia y por tierra desde Guatemala, mientras que en 2019 más de la mitad llegó al país por aire. Trabajos de inteligencia en América Latina detectan un incremento en las relaciones entre cárteles mexicanos con grupos criminales de Colombia y Ecuador. En los últimos años, las cárceles ecuatorianas registran un aumento de violencia y ataques entre internos debido a disputas entre bandas del narcotráfico vinculadas con cárteles mexicanos. Lo cierto es que por más de 40 años los cárteles mexicanos establecieron relaciones y redes que traspasan fronteras, pero casi ninguno como los lazos que mantienen con cárteles en Colombia. Uno de los primeros en establecer esa relación fue el cártel de Tijuana, de los Arellano Félix, en la década de los 80. Un informe de 2021 elaborado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito alerta la presencia del cártel de Sinaloa en Venezuela, además de su expansión en Colombia, país donde también el cártel Jalisco Nueva Generación desplazó a grupos armados. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y los casos de dos jóvenes, de Carla y de Yesenia, que mataron a sus familiares en un contexto de cruda violencia intrafamiliar, lo único que confirma es que la misma adopta formas cada vez más graves y que genera todo tipo de reacciones. La violencia intrafamiliar es uno de los fenómenos más delicados del cada día más débil andamiaje social.
Carla N., de 18 años, obtuvo prisión preventiva. Es acusada de asesinar a su madre y a su tío. El pasado 11 de agosto fue detenida en su vivienda, donde los cuerpos de sus familiares permanecían junto a ella, en estado de descomposición y con huellas de que fueron mordidos por un perro, en un departamento en la colonia Alfonso XIII, alcaldía Álvaro Obregón. La joven fue denunciada por sus vecinos, quienes advirtieron del olor fétido que percibían al pasar por su hogar, y debido a que 4 días antes de su arresto, escucharon una discusión entre la víctima y Carla. Personas cercanas a la joven aseguran que era muy agresiva y que siempre estaba acompañada de su perra Pitbull, la única compañía que aceptaba. Se ganaba la vida cantando en el mercado de Mixcoac. Medios informaron que la madre de Carla había denunciado hace un mes que era golpeada por su hija, que en muchas ocasiones utilizaba a la perra para amenazarla y no permitirle incluso ir a trabajar. De acuerdo con la denuncia de la madre, la joven sufrió abuso sexual mientras estuvo bajo la custodia de las autoridades y luego por un vecino. Por ello tenía ese comportamiento agresivo. Hoy, lejos de acudir a tratamiento psicológico, Carla permanece recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, en espera de que comience su proceso judicial. Mientras que Yesenia N. es otra joven de 35 años que permanece vinculada a proceso y en prisión preventiva. Pasado 14 de agosto dio a luz en una clínica del IMSS y luego fue regresada a su celda en la estación de la policía Playa Linda, conocida como El Penalito en Veracruz. Es acusada de asesinar a sus padres, a un hermano, sobrino de 15 años, una cuñada y cuñado, la noche del pasado 3 de julio en Boca del Río. Era una familia de ganaderos desde hace 14 años. Al parecer, el multihomicidio está relacionado con un pleito por los bienes y negocios de la familia. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, Yesenia fingió ser una de las víctimas. Estaba escondida con 2 de sus sobrinos. Pero la realidad, de acuerdo a los reportes, los agresores no forzaron las puertas ni se encontró signos de violencia. La presunta responsable fue detenida en el poblado conocido como La Goma, en la ciudad Lerdo, Durango, el pasado 2 de agosto, en un operativo realizado por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz, en colaboración con las fiscalías de Coahuila y Durango. La joven no actuó sola. 7 cómplices son buscados. Y vamos a otro tema. El atentado contra el escritor Salman Rushdie pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la libertad y los ataques contra las mismas de regímenes totalitarios, de gobiernos y de instituciones religiosas. Los escritores y periodistas suelen ser sus principales víctimas y los gobiernos aumentan ese discurso. De eso van a hablar el día de hoy Jorge Fernández y Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. La palabra, pues no se puede decir. Y bueno, el atentado que sufrió Salman Rushdie el viernes pasado, lo hemos dicho a lo largo de esta semana en muchas ocasiones, es parte de ese ambiente de profunda intolerancia que priva en el mundo. Su condena, esa fatua que lo perseguía, tiene 30 años, ya más de 30 años, pero se ejercita ahora porque hay un ambiente de profunda intolerancia. Además, no solamente en México, en otros países, contra escritores, contra periodistas, contra críticos del sistema. Y en muchas ocasiones se pasa simplemente de las palabras a los hechos, como ocurrió con Salman Rushdie el viernes de la semana pasada allá en Nueva York. Maestro Raúl Quintanilla, como siempre, un honor tenerte con nosotros. A ver, qué terrible el atentado por el hecho en sí, pero también por todo lo que significa, no por todo lo que gira en torno a ese ataque. Mire, maestro, esto que dijo de la fatua, mientras el que condenó a muerte, así de una manera enfebrecida, como hacía todo, era Jomeini. Pero Jomeini era así, tenía ese tono tiránico y autoritario, de descalificación, de enojo y de esto. Y él condenó a muerte
al escritor y a todos los que tuvieran que ver con el libro. O sea, son estas maldiciones que caen en caldo de fanático. Que además, yo creo que ni leyeron el libro, porque cuando uno lee el libro, yo lo leí cuando salió ese libro, lo he vuelto a revisar en estos días, es un libro que no insulta al Islam jamás, critica a líderes religiosos, eso sí, pero eso no es insultar al Islam. Ahora, lo interesante del asunto es que la fatua solamente desaparece en los usos y costumbres de estas personas, porque no es en la religión, es en los usos y costumbres de estas personas. La fatua no desaparece hasta que la retira el ser humano que la promulgó. Pero ese señor ya está muerto. Entonces, esa fatua va a ser hasta la eternidad, porque ya no la puede romper nadie. ¿Para qué se establece una cosa de esa naturaleza, un código de esa naturaleza, para tomar a alguien que vive una infancia absolutamente desamparada, una infancia con una educación limitada, con problemas de carácter familiar, con heridas sustantivas del alma, con una profunda ignorancia, y empieza a incrustarse estas ideas que no tienen límite? Maestro, hemos venido perdiendo la palabra con el paso del tiempo. Aquella época donde la gente recurría al silencio como una opción para estar en serenidad, para una introversión voluntaria, está acabando. El silencio se quiere imponer, y cuando se pierde la palabra se abre la puerta al inicio de la barbarie. Entonces, no hay nada más veleidoso y no hay nada más peligroso que una mente absolutamente manipulada, alienada, una mente que ya perdió la capacidad de control y que va a hacer todo lo posible para que eso se lleve a cabo con un beneficio en particular, que no sabemos todavía cuál es el beneficio que ocurrió, porque ya puede haber muchos beneficios, no solamente llegar al paraíso como era antes, pero hemos venido perdiendo la palabra y hemos venido perdiendo una gran cantidad de elementos que nos dignificaban como personas. Versos satánicos es un libro donde se revisa la idea del bien y el mal, donde se maneja la idea o se revisa la sumisión, el efecto de la sumisión en un grupo de personas. Se trabaja con el profeta Mohamed, o sea, Mahoma, ¿sí? También tiene que ver con Gabriel, pero realmente se trabaja sobre el bien y el mal, sobre la sumisión, sobre los procesos articulados que de repente hacen que la gente pierda control. No hay un solo término ofensivo. Sí, claro. Sí. Es más, el libro hasta para algunos puede resultar hasta medio aburrido. Pero, maestro, no para algunos, para muchos. No, pero no hay ninguna ofensa al Islam. En todo caso, lo que hay es una crítica a líderes religiosos y la contradicción entre fundamentos religiosos y la civilización actual. Entre este integralismo islámico y este fanatismo religioso, no hay católico, no hay una enorme diferencia. Están los dos agarrados a partir de la imposición de las ideas. Pero Rushdie es hijo de un hombre progresista que estudió en Cambridge, es un hombre educado en inglés. En Gran Bretaña, la verdad, su vida y su educación. Sí, su pensamiento es en inglés. Dicen algunos que escribe realismo mágico. No entiendo ese concepto de realismo mágico, simplemente toca algunas cosas hiperrealistas, sale de los elementos de la realidad. Pero Pamuk, el gran escritor, el premio Nobel turco, vive amenazado y tiene que ser vigilado por la policía turca. ¿Por quién? También por estas personas que ponen al Islam como pretexto para desatar sus procesos políticos. Y Pamuk decía: no podemos quedarnos callados ante la injusticia, la palabra contra la palabra. ¿Sí? Esa es la idea de Pamuk. Philip Roth, el gringo que murió, ¿sí? Que era uno de los grandes escritores. Tiene Goodbye Columbus, donde toca la problemática de la juventud judía norteamericana, y este hombre que maneja emociones suaves, que su tesitura es muy peculiar, que tiene una gran capacidad narrativa, entró en discusiones con Salman Rushdie y decía: Salman es muy buen escritor, pero es un personaje que no soporto, no me cae bien, pero siempre discutiremos a partir de la mutua admiración a través de la palabra.
¿sí? Estamos perdiendo de alguna manera, al perder la palabra, estamos eliminando los posibles futuros que podamos hacer. También le pasó a Naguib Mahfouz, también fue apuñalado en el cuello. Ahora, esto de perder la palabra es lo que quieren muchos regímenes políticos. Es lo único. Se aprovechan de que se pierda la palabra. Cuanto menos se razona, cuanto menos pensamiento crítico hay, cuanto menos capacidad de debatir existe, más se fortalecen los regímenes autoritarios, unos brutales como es el iraní, y después otros que tienen grados intermedios, pero que también están en la misma lógica. Y yo no entiendo el grado intermedio porque la brutalidad todavía nos sorprende, maestro, pero la muerte se ha convertido en cifras. Pero no tanto, mira, como un dato que a mí me sorprende y me decepciona. El gobierno de México no ha tenido una sola manifestación, ni la Secretaría de Cultura, sobre el atentado contra Salman Rushdie. Pero no solamente el gobierno de México, otros gobiernos. Las negociaciones con Irán sobre el programa económico de la Comunidad Europea no se suspendieron ni medio día. No. El gobierno iraní saca un comunicado acusando a Rushdie de ser el responsable del atentado por haber hablado mal contra el Islam. Y que me no recuerda, habló mal, maestro. Claro. Ahí la falta de apreciación. Y me recuerda cuando aquí decimos, por ejemplo, que son atacados periodistas o comunicadores o intelectuales en redes y demás, y dicen, bueno, es la reacción del pueblo, ¿por qué hablan mal de la 4T? ¿No? Indudablemente. La lógica termina siendo la misma. Si se crea ese proceso. Bueno, la lógica de los personajes que ahora de Irán o de Irak, no sé de dónde, están diciendo, bueno, es que lo provocó él. Irán está diciendo, el gobierno de Irán. Él lo provocó. Él es el responsable de su atentado. Sí, yo no acabo de entender cómo Naguib Mahfouz también pudo haber sido responsable de su atentado. No puedo entender cómo Solzhenitsyn fue condenado a un silencio brutal y mandado al archipiélago, al Gulag, ¿sí? Y no lo entiendo por qué él es responsable de eso. No entiendo, si quieren otro ejemplo, por qué Boris Pasternak tuvo que guardar silencio, tuvo que quedarse callado, tuvo que vivir con un gran dolor y tuvo que sacar su gran obra, el doctor Zhivago, la sacó prácticamente de contrabando y fue verdaderamente genial y tuvo que renunciar a un Nobel. ¿Por qué? Porque se lo exigía un sistema. Eso no es responsabilidad propia, esa es una grave imposición donde la religión empieza a perder su categoría de liga con la sociedad y empieza a contaminarse con las ideas y con ideas que son ideas de carácter político. La política y la religión no buscan los mismos procesos de integración. Pero esa es la lógica que está privando en muchos ámbitos. Que están adoptando, maestro, y que muchos están aceptando y hacen unas maromas increíbles para poder justificar a través de necedades, no de argumentaciones, cosas que ni ellos mismos afirmaban hace años. No, por eso cada vez más el pensamiento crítico se vuelve imprescindible para las distintas sociedades, porque no podemos renunciar a la palabra. Desde un punto de vista, desde un ámbito o desde el otro. Si renunciamos a la palabra, viviremos épocas exclusivamente de temor, el tremos, el miedo máximo. Alessandro Barico decía, cuando no recuerdes el camino a tu casa, sigue la huella del miedo, te va a llevar a la puerta. ¿Sí? Una frase verdaderamente bella, y no es posible que algo tan bello tenga por atrás en el contenido el delirio, el horror y lo trágico, porque esto, maestro, parecería como si fueran delirios construidos, delirios inducidos, no son los delirios involuntarios de la patología. ¿Sí? Son profecías cumplidas. Exactamente, son los delirios construidos con los cuales se maneja una sociedad. Y es muy sencillo. Con un acto de esta naturaleza no apagas absolutamente nada. Tocar a un artista es provocar una llaga que no cierra. Callar a un joven es un grito que no vas a poder controlar.
No es tan sencillo aplicar el silencio, maestro. Si quieres aplicar el silencio, necesitas aplicar la fuerza. Y si aplicas la fuerza, te alejas de la política. Y si te alejas de la política, acabas convertido en alguien absolutamente desconcertado, que lo único que puede hacer es una condena, una fatua, que va a ser por toda la vida, porque en la costumbre de esos pueblos solamente se termina cuando el que la hizo la corta. Ahora, maestro, lo que es verdaderamente terrible, el contraste entre lo que podría significar una religión 2 siglos antes, con sus procesos normales de enfrentamiento con otra religión, porque eso es, las 3 religiones convivieron en Toledo, ¿sí? Y ahí la más dura fue tal vez la religión católica en ese proceso histórico. Son choques de poder, en eso terminan las sectas religiosas, en religiones que luchan por el poder. Pero en el momento en que ya lo que tú planteas tiene como solución, elimina, lucha, mata por esto, deja de ser una religión para convertirse en una militancia, maestro. Así estamos, pero bueno, terrible todo lo que gira en torno al atentado de Salman Rushdie y muchas enseñanzas que tenemos que quitar. Maestro Raúl Quintanilla, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias, maestro. Gracias. La palabra, pues no se puede decir. Y bueno, mañana no tendremos todo personal porque hay una programación especial, no se la pierda aquí en ADN 40. Así que desde hoy le adelantamos qué puede ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, un gran documental, a mí me encantó, se llama Fiasco Total, Woodstock 99, el relato de lo sucedido en un festival que quiso reeditar el famoso concierto, el Festival de Woodstock de 1969, un paradigma generacional de amor, paz y muy buena música, y se encontró 30 años después con un público completamente diferente, con sociedades diferentes. Pero también ese festival de Woodstock 99 tuvo una pésima organización, unas condiciones terribles para los más de 250,000 asistentes y un cartel musical muy lejano de aquel de 1969. Grupos que terminaron a su vez también incitando a la violencia. Todo terminó con incendios, agresiones sexuales, desmanes de todo tipo. Un gran documental para quienes amamos la música y su relación con la vida social y cultural. Hay otro sobre el mismo tema que se estrenó también en streaming el año pasado, pero este que se estrenó apenas la semana pasada, antepasada, lo supera muy ampliamente. ¿Qué oír ahora que hablamos de música? Madonna cumple 40 años en el mundo de la música y todavía ninguna estrella pop ha demostrado ser más subversiva y provocadora que ella. Lo hace publicando un disco de remezclas que resume su carrera, Feeling and No Love, 50 number ones, a la venta desde hoy, 19 de agosto. Cumplió 64 años Madonna el martes pasado, el 16 de agosto, y está preparando una película sobre su vida. Una película que ella misma dirigirá porque no quiere que nadie la explote ni la tergiverse. Como dice un amplio reportaje que publicó esta semana El País de España, en un mundo hinchado en los años 90 de testosterona, como lo vemos en el propio documental que le recomendábamos de Woodstock 99, Madonna utilizó como imagen su propia sexualización y además del control que ella misma ejercía sobre su cuerpo y su obra. No era un divertimento sexual para el público masculino, es una mujer poderosa y desafiante. Tampoco es una improvisada. Madonna creció escuchando a músicos como Stevie Wonder, como Diana Ross, otros artistas del Motown. Aprendió a tocar la batería con Elvis Costello. Su primer concierto, el primer concierto al que fue de David Bowie. Y no estaba tampoco en las drogas como muchos pensaban. Su primera copa de alcohol la tomó a los 30 años tras su divorcio con el actor Sean Penn.
Siempre buscó la compañía de artistas atrevidos como Keith Haring o Jean-Michel Basquiat. Es una de las artistas que ha marcado el final del siglo XX y buena parte del inicio del siglo XXI. Y sigue queriendo estar ahí, como estrella del pop y de un mundo contracultural que le debe mucho más, pero mucho más de lo que se cree. ¿Qué leer? Un autor que ya le hemos recomendado y que ahora publica un nuevo libro. Se trata del escritor irlandés John Connolly, que publica En lo más profundo del sur, una novela de la saga del detective Charlie Parker. Una gran historia que, según la revista literaria Booklist, es oscura, inquietante y maravillosamente bien narrada. Un libro de lectura obligatoria para todos los fanáticos de esta serie que es muy popular entre los autores de fantásticos y de novelas policiales, que es la de Charlie Parker. Y es verdad, Connolly es un autor de culto para muchos que lo seguimos desde sus primeros libros, donde en el fondo siempre está relatada una lucha ineludible entre el bien y el mal, con todos los grises intermedios. Viviana, esas son las recomendaciones. Grandes recomendaciones para el fin de semana. Yo les recomiendo que mañana hay un programa especial aquí en durante el horario de Todo Personal. Empieza un poquito antes sobre Qatar, no se lo pierda, va a estar muy interesante y bueno, para que sepamos que vamos a estar presentando aquí durante todo el Mundial. Y bueno, por supuesto, tengo un gran fin de semana, pásela muy bien. El lunes tenemos toda la información ya aquí en horario normal de Todo Personal a las 11 de la noche y lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede simplemente consultar este símbolo QR, lo lleva directo a nuestro canal de YouTube de ADN 40 y ahí están todos los contenidos que usted quiera ver de Todo Personal. Descanse, sueñe bonito, tenga un gran fin de semana y nos encontramos nuevamente el próximo lunes aquí en Todo Personal. Bonita semana, Jorge, y hasta el lunes nos vemos. Muy buen fin de semana y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.